Círculo Perú de Internet Society, ISO Perú, y hoy día vamos a tratar un tema bastante importante, que es, el título es Repensar la identidad, el rol de la cartera digital. Y digo importante porque tiene que ver con la identidad. Y vamos a ver justamente por nuestro expositor, un experto en el tema, todas las posibilidades, los alcances, las herramientas, los retos y las posibilidades también de lo que es la cartera digital. Tenemos como nuestro invitado al doctor Carlos Ferreiros. El doctor Carlos Ferreiros es doctor en Derecho, magíster en Informática Jurídica de la Informática, disculpe, mi francés no es nada bueno, lo he hecho cero, y diplomado de Estudios Profundos en Ciencias Políticas por la Universidad de Montpellier, Francia. Catedrático University de Perpignan, Boye, Domitia. Consultor en el North Carolina University of USA, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, gerente de informática del Poder Judicial, consultor en el Ministerio Público, asesor del Congreso de la República, director de sistematización jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Además, es socio fundador del estudio jurídico Ferreiros y Ferreiros. Entonces, vamos a cederle la palabra al doctor Carlos Ferreiros. Carlos, por favor, adelante. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Gracias por la invitación, Alfredo, Julio. Quiero compartir con ustedes el tema que nos aborda el día de hoy. Quiero empezar con algo muy sociológico. Yo olvidé decirte que soy sociólogo egresado de San Marcos en la generación de los años 70. Y una de las cosas que aprendimos en la sociología fue de que los grupos sociales anteriormente se identificaban a través de un nombre que tenía la tribu o el clan. Y esas tribus y clans se identificaban no por la persona, sino por el grupo. Esta forma de identificación suponía pues varias relaciones sociales que iban de la poligamia, polisemia, en fin, que permitían al grupo integrarse. Esta práctica fue evolucionando hacia las culturas y religiones monogámicas. Estos permitieron que la persona pudiera ser identificada de manera mucho más fácil, mucho más, digamos, hereditaria, genéticamente. La Biblia habla de una serie de trascendencias que vienen desde Abraham hasta, pues, el Antiguo y el Nuevo Testamento dan referencia de estas identidades. Entonces, la identidad siempre ha sido un factor importante en la persona, y mucho más ahora en esta nueva sociedad de la información y del conocimiento, en las cuales el punto clave es o son los datos personales. O sea, los datos personales se han vuelto o han devenido un factor importante en toda la economía digital, en los proyectos que se tienen de inteligencia artificial, y a partir de esta materia prima, digamos así, se construye una serie de elementos que van a tener importante relación entre ellos para la evolución, el desarrollo, la innovación en el mundo a nivel global. Yo quisiera empezar por este tema, que fue en alguna medida recogido en un libro que escribí con otros autores en el 2016 sobre el derecho de personas a informática, que tenía mucho que ver con el tema de la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia, que ellos habían preparado toda una ley en el año 1978. Y esto también tiene que ver con un artículo de un proyecto de identidad y billetera digital. O sea, la evolución ya no es solamente tener una identidad digital, sino a su vez que esta identidad digital pueda conservarse, pueda llevarse a cabo a través de una cartera o billetera digital. El caso de los europeos ya han avanzado sobre este tema y tienen inclusive un reglamento de la identidad digital. En el caso nuestro todavía estamos empezando a lidiar
con temas relacionados a la publicidad, a la, digamos, hacia la divulgación de algunos datos personales. En algunos casos se piensan de que los datos personales pueden ser inclusive monetizados. La CNIL acaba de preparar un documento sobre el valor que podrían tener los datos personales. Se habla entre 30 y 40 euros que costaría el declinar los datos personales a cualquiera de los proveedores de identidad o de servicios y de productos informáticos. Yo quiero empezar entonces con esa referencia. Hay un libro que avala esto sobre la identidad, pero no sobre la cartera. Tendríamos que hablar que esta evolución doctrinal tiene que ver mucho con la persona y los atributos de la persona. La segunda lámina es lo que algunos juristas conocen ya sobre el término persona y la etimología de la persona, ¿no? Es el resonar, es sobre todo las máscaras que utilizaban para representar la fisonomía a un papel de un personaje en el teatro y al carácter del mismo. El sonar, y el prefijo per dan un mayor impulso a esta máscara que representaba la fisonomía y el carácter de la persona. La imagen, podríamos decir igualmente. Mientras que la personalidad es en abstracto un concepto jurídico de la persona. Entonces, hablaríamos más propiamente de los atributos de la personalidad más que de la persona humana. Ahora, habrían dos elementos importantes en la persona humana, que es la persona humana física, perdón, la persona humana física, que correspondería a todos los seres humanos, ciudadanos, en fin, y a la persona jurídica. Por antropomorfismo se ha creado las empresas, sociedades, creaciones, fundaciones. Esto ha dado pauta para ver cuáles atributos corresponden a esta persona, a ambas personas, a la persona humana como a la persona física. Y los atributos principales para determinar a la persona están basados en la existencia de la persona, en la individualidad que ésta tiene, en el nombre de la persona, el prenombre y el apellido de la persona, el domicilio, o mejor, la ubicación física que tiene la persona, el sexo, o mejor dicho, la igualdad de géneros, que le dan una característica particular también a esta persona, la nacionalidad, que permite identificar a la persona dentro de un territorio y correspondiente a una nación, y los actos de Estado civil, que son los que van a establecer una correspondencia entre la persona y la autoridad. Para esto, podríamos hablar de que, desde el punto de vista filosófico, hay una relación de existencia entre los sujetos que tienen una posible igualdad. Hablamos de identidad e individualización entre una probable, posible igualdad entre dos seres o más. Pero aseveramos que el ser, el hombre, es igual a otro, pero no es en su manera de actuar, proceder, es decir, hay una originalidad, que es uno de los caracteres particulares. Inclusive se habla mucho en estos momentos, y creo que lo mencionó Alfredo hace algunos días en un documento que planteó, de que los contenidos en el IA tenían una cierta originalidad y que podían ser reconocidos como tal. Algunos otros autores piensan que no, que solamente la persona humana podría tener ese carácter de originalidad y no los productos que son derivados de una serie de personas que son capaces de generar un producto o un servicio informático, digital, etc. De allí que el hombre, por ser original, debe tener una característica de ser propio, irrepetible, incomparable. Estos son los criterios que le dan una cierta base a la persona. Las consecuencias de esta relación de la persona es que la persona tiene un ciclo de vida, tiene una existencia y tiene una muerte que en algunos casos es
constituiría una relación directa entre la vida y la existencia. No se conocen casos de inmortalidad, se conocen casos de una cierta permanencia en la vida, el caso de Matusalén, por ejemplo, que dice en la Biblia que vivió más de 900 años, pero finalmente falleció. Entonces hay una relación en la persona entre una vida, una existencia y una muerte. Para ambos casos, entre la vida y la existencia, debe haber una relación con la autoridad. Esta existencia y esta muerte deben estar puestos en conocimiento del Estado y de terceros, al mismo tiempo que debe constatarse y registrarse estos hechos en los actos públicos. Entre la vida y la muerte existe una constante física, pero a su vez existen estados intermedios en los cuales no se conoce cuál es el estatus de la persona. Las consecuencias entonces de este estatus particular serían el alejamiento, la ausencia, la desaparición, que en algunos casos están prefigurados ya en el Código Civil peruano. La individualización también es una búsqueda incesante. La individualización son búsquedas incesantes del hombre para asegurar su identidad, creando diferentes procedimientos y métodos para identificarse. Los nombres, los tatuajes, las marcas particulares, las fotografías identificativas, la antropometría, los sistemas cópicos, entre otros. Es decir, que hay una serie de datos personales, una serie de elementos que permiten asegurar la identidad de la persona, de este ser original. La acción de identificación tiene que ver con esta identidad. Entonces habría un movimiento doble, un movimiento de identidad de la persona y a su vez una posibilidad de identificación por la autoridad. La acción de identificación o la acción de identificarse. Identifica la autoridad porque debería o debe conocer el número de sus nacionales, el número de las personas que existen en un territorio determinado, y a su vez la persona con el propósito de reivindicar sus derechos y obligaciones con esta identidad. Contrariamente, la acción de identificación, identidad, identificarse por sí mismo, ser identificado por la autoridad, se complementan contrariamente con la no identificación. La no identificación supone la indocumentación, y esto es un trámite bastante particular, porque la documentación no necesariamente es un elemento de soporte físico. O sea, la no identificación es la carencia de documento, es decir, la referencia que se tiene con la autoridad. La no identificación supone entonces que hay un derecho que no ha sido utilizado o a su vez es un deber que no ha sido cumplido. El derecho de la persona entonces es que cada persona tenga una identidad propiamente dicha o que sea identificable, y esto reposa en las diferentes fuentes de derecho. El Estado entonces reconoce jurídicamente la identidad personal. La acción de identificación entonces, las implicancias de la acción de identificación llevan a determinar derechos y facultades. Y entre los derechos que tenemos de identificación están el derecho a una identificación, el derecho al conocimiento y la identidad biológica, el derecho a una libre y sana formación de la identidad personal, el derecho a transformar la identidad personal, el derecho al respeto de las diferencias personales, y así. Hay una serie de derechos que se constituyen alrededor de esta acción de identificación. A su vez, la persona puede tener, la persona a su vez se presenta con un cierto número de signos o rasgos que identifican o que sirven para distinguir a la persona de sus semejantes. Y entre ellos están, pues, lo que decíamos anteriormente, los atributos de esta persona, los nombres, prenombres, la fecha y el lugar de nacimiento, el domicilio, la residencia, las partidas de estado civil, los documentos, nacional identidad u otros documentos en los cuales figura. El nombre, en particular, sirve en sentido amplio para designar a una persona. El nombre y el prenombre tal como figura en el DNI. El nombre también individualiza a la persona en el tiempo, como elemento de una familia a través de la afiliación.
Y esto fue el caso de los descendientes que se dan en el caso bíblico o en el caso de las antiguas tribus o clanes, en los cuales había un elemento de trascendencia, de ascendencia, de descendencia de las personas. También lo individualiza el nombre a esta persona por la atribución del nombre en el acto del matrimonio. Vio una línea colateral a través del nombre de la esposa o esposo en algunos casos actualmente, en el caso de matrimonios del mismo sexo. Igualmente el nombre puede ser cambiado, es una facultad que cabe a las personas, que en algunas teorías defienden por el principio de inmutabilidad. El nombre no debe ser cambiado, pero existen algunas características que el hombre asume, en el caso del matrimonio, que van a modificar el nombre de la persona o de sus descendientes. La individualización del nombre genera así una relación jurídica de derechos y obligaciones que habíamos mencionado, y el porte del nombre constituiría un derecho y a la vez una obligación. La firma es, por definición, el nombre escrito de la mano del interesado. Y aquí cabe detenerse un segundo para saber si es que la firma solamente, que por definición es el nombre suscrito por la persona. Eso sería la firma. Pero en el caso peruano, por ejemplo, existe la firma, la media firma, que no tienen una definición exactamente jurídica. Existen otras libertades también respecto del nombre, en el caso de los seudónimos, en el caso de los anónimos, que se dan sobre todo en la parte artística. La ubicación y el domicilio es otra de las características o atributos de la persona. La ubicación, el domicilio y la residencia son elementos que permiten a la persona vincularla a un espacio físico. Este espacio físico va a permitir, o sí, no solamente el domicilio, la residencia, pero a su vez la nacionalidad. El domicilio y específicamente la residencia vinculan a un espacio físico, a una ubicación. El domicilio entonces corresponde a la localización jurídica de la persona. El propósito es ubicar a la persona en un territorio, en un lugar preciso. Este elemento constituye otro signo, otro rasgo, de individualización de la persona. El derecho ha hecho del domicilio un lugar, un espacio de interés social. Esto tiene que ver mucho con los temas de la autoridad, pero también ha fijado las reglas de la determinación del domicilio. Sobre el interés social del domicilio es que se pueda establecer el ejercicio de los derechos públicos, particularmente los derechos electorales, fiscales, pero a su vez el ejercicio de los derechos civiles, particularmente predominante los intereses procesales. El caso actual de la doctora Delia Espinosa, pues un caso está relacionado precisamente con estos derechos electorales, fiscales, de notificaciones, que han sido percibidos en algunos casos de manera indirecta o que se ha falseado estas direcciones. Percibido en una perspectiva más amplia, los derechos deberes, el domicilio tiene como función vincular a una persona a la competencia igualmente geográfica de alguna autoridad administrativa, judicial. Perdón. El interés social es entonces eso, el ejercicio de los derechos públicos, de los derechos civiles, pero a su vez los derechos procesales. Las reglas de su determinación del domicilio se conciben por principio como una unidad del domicilio, aunque a los centros de la persona son variados y variables. En el caso de las empresas, por ejemplo, la persona jurídica puede tener varios centros en los cuales practican esta actividad, o la misma persona puede tener un domicilio y una residencia que pueden ser igualmente válidas, sino también por la ley. O sea, no solamente se determina el domicilio por la persona, que son los domicilios voluntarios, pero tú ves el domicilio obligatorios, que son fijados por la ley. Así constituirían el domicilio voluntario como el domicilio legal. El domicilio voluntario es aquel que la persona tiene el derecho de elegir, mejor, de cambiar, pues hipotéticamente tenía uno al nacer.
Pero el domicilio también no atañe solamente a la persona, sino a la familia. Es el hombre, en algunos casos, anteriormente en el código que se establecía que el marido o el esposo era quien fijaba el domicilio. El Código Civil corrigió esta práctica anterior. El domicilio legal es un domicilio, contrariamente a una idea bastante extendida, no es aquel fijado por la persona física, sino que la ley fija un domicilio a un individuo, a un agente o un funcionario. Hay el domicilio de origen, que la ley fija de oficio a un individuo, el domicilio de dependencia, es decir, el domicilio a las personas que tienen o detentan un estatus o una función particular. Los domicilios previstos por la ley para los niños bajo tutela o curatela o mayores de edad. O el de funcionarios, los militares, profesores que tienen un domicilio fijado por la autoridad médica, militar, sanitaria, en fin. O el de los navegantes o transhumantes que pueden elegir uno en el distrito, departamento, región, en los cuales fijan su recorrido. Igualmente se produce en el caso del sexo, la igualdad de sexo, antes era el principio y resultado de una regla gramatical, que todo tenía la costumbre de ser atribuido por el género masculino, que englobaba en parte el femenino, pero las nuevas evoluciones lingüísticas del lenguaje nos dejan claro de que ahora existiría una mayor amplitud para este principio sea modificado y ampliado hacia otro tipo de personas. Las excepciones, por ejemplo, se refiere a la transmisión del nombre patronímico en la familia legítima. La excepción sería eso, de que las madres en estos momentos pueden, por ellas mismas, voluntariamente, pueden designar el nombre de la persona en el caso de que no compartan o atribuyan un nombre femenino a sus descendientes. Los actos de Estado Civil son los actos que la autoridad fija para regular los atributos de la personalidad y tienen que ver con el formalismo de los el Estado Civil, el valor probatorio de los actos de Estado Civil y la publicidad de los mismos. La segunda parte de esta conferencia tiene que ver con la cartera digital, ya no con la identificación de la persona, sino con la cartera digital. El proyecto sobre la adopción de la cartera digital toma como referencia la experiencia europea en billeteras digitales y propone adaptar su funcionamiento al contexto peruano. El principal objetivo que tenemos es garantizar el acceso y control de identidades digitales por los interesados. Es decir, que la persona sea aquella entidad que tenga el acceso y el control de las identidades digitales por ellas mismas, por medio de soluciones interoperables que permitan de manera segura y confiante, que permitan emitir, almacenar y verificar credenciales digitales. Oh, perdón. La cartera digital europea tiene la misma función que lo que hemos visto en términos de la identidad digital. Permitirán a todos en Europa identificarse y ser identificados. La primera función. Una segunda función sería almacenar y mostrar los documentos digitales. Esta cartera entonces almacenaría y mostraría los documentos digitales. Y, en tercer lugar, mejoraría la privacidad al compartir solo la información exacta acordada. Las carteras europeas de identidad digital crearán un medio universal, fiable y seguro de identificación. Lo dijimos, las carteras europeas de identidad digital permitirán a todos en Europa identificarse de forma segura al acceder a servicios públicos y privados, así como almacenar, como ya lo dijimos anteriormente, información, documentos digitales. También mejorarán la privacidad. La ventaja de la cartera digital son obtener, almacenar y compartir documentos, controlar cuánta información comparte la persona y con quién, firmar y sellar documentos electrónicamente con facilidad. Obviamente se requieren las entidades de certificación que permitan
validar esta información. Las ventajas igualmente tienen que ver con la identificación en línea y fuera en línea. Demostrar sus derechos a domiciliar, a residir, a trabajar, a los atributos que mencionamos anteriormente, a viajar, a estudiar en un Estado miembro, a compartir documentos, que es otra de las ventajas de la cartera digital. El reglamento sobre la identidad digital europeo, que figura acá con un enlace, permitirá la transformación digital de los servicios públicos, abriendo la posibilidad de acceder a ellos digitalmente, incluso a través de las fronteras. Entonces hay un reglamento, que si le damos clic aquí, vamos a ver si lo podemos hacer. No. El reglamento entonces permitirá esta transformación digital. Las carteras estarán disponibles a partir del año 2026, es decir, este año. A fines de este año comenzarán a ponerse en disponibilidad, creando sobre todo esta cartera digital para las empresas, que ayudarán a las empresas a proporcionar autenticación segura a los clientes en toda Europa. La billetera digital está disponible a cualquier ciudadano residente o empresa de la Unión Europea. ¿Por qué necesitamos la cartera? Abordar las deficiencias, fragmentación de los actuales sistemas de identificación electrónica. En el caso del Perú tenemos 3 o 4 identidades que son las que administran, gestionan la identidad. Tenemos RENIEC, tenemos migraciones, tenemos elementos de identidad de las autoridades propias de policía, judiciales, en fin. Solo el 14% en el caso europeo, los principales proveedores de servicios públicos de la Unión Europea permiten la autenticación transfronteriza. Solamente 14% de los 27 países. El 72% de los usuarios quiere saber cómo se procesan sus datos. Necesitamos saber, porque el 63% de los usuarios quiere una identificación digital única y segura para todos los servicios en línea. En base a eso es que la necesidad impulsa a que tengamos una cartera o billetera digital. La propuesta de implementación de esta cartera digital tiene que ver con la creación de un grupo de trabajo multidisciplinario para definir el marco técnico y normativo. Esto ya se lleva a cabo con algunos proyectos pilotos que se tienen ya en Europa. Los proyectos se desarrollan por etapas, primero en diseño e implementación y segundo en la realización de estos proyectos pilotos que ya mencioné. Los desafíos y recomendaciones son las dificultades propias de la interoperabilidad, que tenemos muy poca interoperabilidad, interconexión particularmente, o los temas de ciberseguridad y regulación de la generación de confianza en el sistema digital. Además de los desafíos, hay algunas recomendaciones a tener en cuenta, que es en la colaboración entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, aunque las contradicciones pudieran ser aparentes más que reales respecto de el uso de esta cartera digital, así como el reconocimiento de identidades de confianza para poner en marcha este documento, esta cartera digital. La proposición sobre los atributos de la existencia de la persona digital tendría que ver entonces con la identidad biográfica, la identidad biométrica, la información legal y estado civil, la existencia y vigencia digital, el control y gestión propia, que son algunos de los atributos que deberían estar marcados. Pero no todos estos atributos funcionan de manera generalizada y entregables a toda entidad. Estos tendrían que ser controlados y su acceso regulado por la propia persona. Definición del domicilio virtual. Este es un ejemplo de cuáles podrían ser en la cartera digital la definición para los fines legales digitales. La característica de un domicilio virtual legal sería la persistencia de un ámbito estable, el cual la persona mantenga presencia y control efectivo. Es decir, que es la persona que debería tener el control efectivo de sus datos, de su identidad. La identificación clara asociada a una identidad digital verificable. En algunos casos se han realizado ya algunas propuestas de identidad a través de los correos electrónicos que generan las propias entidades públicas y que les atribuyen un identificante para que la persona pueda procesar, penal, administrativamente, vincularse con la administración
pero que no asocian a una identidad digital general de todas las autoridades. Para el caso de la definición virtual, la segunda funcionalidad legal sirve para efectos de notificaciones electrónicas, como lo mencionamos anteriormente, siempre bajo el control del titular y el reconocimiento normativo y técnico que debiera tener esto. En resumen, el domicilio virtual para fines digitales es un ámbito digital identificable, controlado y estable que permite la comunicación y la actuación jurídica. La posición para el domicilio de la persona en la cartera digital tendría que ver con la localización virtual. Algunas personas desean que su localización, su ubicación no sea conocida. Igualmente, en términos del domicilio, hay una persistencia y estabilidad. A diferencia de la ubicación física y temporal, debe ser un domicilio digital estable y persistente, donde la persona tenga intención de mantener presencia y de asegurar comunicaciones o notificaciones legales. Esto tiene que ver con el domicilio y la residencia o los domicilios múltiples que se tienen en las empresas. El propósito de uso digital debe identificar uno o varios puntos para el cumplimiento de estas obligaciones. La verificabilidad y el control debe garantizar que el sujeto pueda controlar ese domicilio digital, gestionar información y recibir notificaciones. Y la interoperabilidad, este domicilio deberá poder integrarse o ser reconocido en diferentes sistemas o plataformas digitales. No hay necesidad de declinar todos estos elementos a una autoridad y luego repetir lo mismo para otras autoridades. Para la nacionalidad de la persona, las propuestas para la nacionalidad de la persona digital tenían que ver un vínculo jurídico digital que representa una relación legal, virtual, que une a la persona con el Estado. Y a su vez con la nacionalidad que está detenta en el Estado, que debe tener un identificador único, en el caso de la nacionalidad, que hay una inherencia y exclusividad. La nacionalidad digital debe ser única para evitar confusiones, aunque puede existir coexistencias de múltiples nacionalidades, como el caso de algunos ciudadanos peruanos, y que obtienen una segunda nacionalidad. Un segundo eje de esta propuesta de nacionalidad de la persona digital tiene que ver con la protección legal de sus derechos. La nacionalidad digital reconoce los derechos y obligaciones del sujeto en un mundo digital. Pero esto puede ser más extensible porque la nacionalidad o el reglamento de identidad digital que tiene Europa en algunos casos pudiera servir también para los temas de extraterritorialidad, como ya existe en el caso de los datos personales, respecto al nivel de seguridad que se tienen en los sistemas de diversos países. Brasil, Uruguay y Argentina en estos momentos acaban de ratificar una relación de seguridad similar a la que tienen los países europeos. El caso peruano, todavía estamos luchando por acceder a la OCDE, aunque todavía no entramos en esta normativa. Luego la inalienabilidad y irrenunciabilidad de la nacionalidad digital no debería poder ser transferida ni renunciada unilateralmente, garantizando la permanencia del vínculo jurídico de la persona. Igualmente la interoperabilidad con sistemas digitales, que hablamos igualmente. Estos tres casos, el nombre, el domicilio y nacionalidad, son los elementos ejemplo para la cartera digital. La integración de atributos de la persona en la cartera digital. La cartera digital integra entonces diversos atributos de los que estuvimos hablando antes. Hablamos de existencia, hablamos de domicilio, hablamos de nombres y pronombres, hablamos de igualdad de sexo, hablamos de nacionalidad. Entonces la cartera digital integraría todos estos atributos de la persona digital y los aspectos claves de esta integración serían una centralización segura, la autogestión y el consentimiento. El usuario tiene el control total para decir qué atributos comparte. La interoperabilidad, igualmente. Y la protección de la privacidad, los datos personales. La inclusión de varios tipos de atributos. La cartera puede incorporar atributos legales, biométricos, de residencia digital, credenciales educativas, brevetes, en fin. La verificación confiable. Los atributos almacenados en la cartera
son emitidos y validados por entidades confiables, garantizando su autenticidad. En conclusión, la cartera digital es un punto único para gestionar integralmente la identidad digital, facilitando la identificación, autenticación y autorización en un ecosistema digital seguro y respetuoso con la privacidad. Gracias por su atención. Muchas gracias, Carlos, por tu interesante exposición sobre un tema realmente vital y que va a ir cambiando, revolucionando el concepto de la identidad digital. Bueno, tenemos para comentar sobre la exposición de Carlos dos panelistas. Voy a presentar primero a Abel Reboredo Palacios, uno de nuestros panelistas. Abel es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con más de 30 años de experiencia en asesoría empresarial y comercial, especializado en nuevas tecnologías, fintech y cripto. Cuenta con una maestría en Derecho Corporativo en Temple University gracias a una beca que obtuvo de la Comisión Fulbright. Actualmente se dedica a la práctica privada en Reboredo Abogados, estudio jurídico especializado en fintech, negocios digitales y tecnologías de la información. Fue presidente de la Comisión de Firmas Electrónicas de Indecopi y vicepresidente de Internet Society Perú. Además, es profesor de Derecho y Tecnologías de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ESAN, Universidad del Pacífico y Universidad San Martín de Porres. Ha sido director de la Asociación de Emprendedores del Perú, fundador de la Asociación de Emprendedores Digitales y de la Asociación Blockchain del Perú. Actualmente es líder del Hub Perú de Blockchain Lawyers Forum y miembro de la International Tech Law Society. Abel, por favor, te cedemos la palabra para que expongas tu punto de vista sobre este interesante tema. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Julio. Primero que nada, agradecer al doctor Ferreiros por haber compartido con nosotros su ponencia, felicitarlo por la profundidad y la claridad con la que ha expuesto todos estos conceptos para nosotros y para todos los participantes en este evento, ¿no? La cartera digital, pues efectivamente es el próximo paso en lo que es la evolución de la identidad, ¿no? Como nos ha comentado el doctor Ferreiros, la identidad ha ido evolucionando, ¿no? A lo largo de la historia, y en este momento estamos en una situación en la cual nuestra identidad ya no solamente está compuesta por los atributos estáticos que la componían hace unos 40, 50 años, sino que con nuestra participación en interacciones en el mundo digital, vamos generando otros atributos que también es necesario que puedan ser recogidos. Y la carpeta digital es justamente, desde mi punto de vista, el mecanismo que debería abrirnos la puerta para este nuevo mundo en el cual podamos nosotros identificarnos y manifestar voluntad, ya sea en el sector público, de respecto a nuestros tributos, el acceso a la justicia o servicios del Estado o inclusive la votación en elecciones electrónicas, ¿no? También nos debe permitir identificarnos y manifestar nuestra voluntad fuera del sector público. Cada vez más nosotros en nuestras relaciones comerciales con bancos, seguros, con nuestros empleadores, con nuestros contratos, estamos utilizando mecanismos digitales y esta carpeta debería ser un mecanismo que nos facilite la identificación y la manifestación de voluntad en el sector privado también, en lo que es nuestro día a día comercial, ¿no? ¿De qué aspectos positivos veo yo en la cartera digital, ¿no? Primero que para el ciudadano, digamos, lo que permitiría es concentrar en un solo medio todos los atributos de nuestra identidad eh, eh, estática y la identidad dinámica, todos estos atributos nuevos que han estado apareciendo dentro de la identidad, y tendríamos un solo medio que nos permitiría, como decía antes, identificarnos entre múltiples entidades, ¿no? Y también nos debería permitir firmar contratos y solicitudes sin desplazamiento físico. Eso también nos va a dar como ciudadanos mucha mayor eficiencia en nuestras actuaciones diarias, porque tendremos menos trámites presenciales, menos repetición de entrega de los mismos documentos, puesto que si los documentos están cargados en la carpeta digital,
va a ser mucho más fácil compartir desde ella un solo documento o un solo atributo sin necesidad de estar atendiendo diferentes solicitudes con copias distintas para cada uno, ¿no? Eh, Nos va a permitir también como ciudadanos controlar los atributos de nuestra identidad y gestionar qué atributos se comparten y con quién se comparten. Así Esto es es. súper, súper importante porque le da al ciudadano la posibilidad de decidir o aplicar su derecho de autodeterminación informativa, el derecho que nos permite a nosotros decidir quién puede tener nuestros datos y qué puede hacer con nuestros datos, ¿no? Eh, para el sector público también tiene beneficios, ¿no? Pues va a permitir la simplificación de los trámites, menos papel, menos ventanillas físicas, ¿no? Y ahí sí quiero regresar un poco a lo que comentaba el doctor Ferreiros en relación al domicilio digital para trámites con el Estado. Actualmente en el Perú tenemos varias ventanillas o casillas digitales de diferentes Mm. entidades, y eso nos obliga a estar todas las mañanas entrando a cada una de ellas, y lo que proponía justamente el doctor Ferreiros que es que debiera ser una, ¿no? Para todas nuestras relaciones con el Estado, una sola casilla, un solo punto de contacto en el cual nosotros fijemos nuestro domicilio digital y desde el cual podamos nosotros generar nuestras relaciones con el Estado, nuestros trámites con el Estado, ¿no? Otro tema también importantísimo es el de la interoperabilidad que mencionaba el doctor Ferreiros. Es necesario que estas credenciales verificables de las que estamos hablando puedan ser usadas entre instituciones, con cualquier institución pública o privada. Y eso nos va a permitir tener mejor trazabilidad de los actos administrativos, quién hizo qué, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, qué firma utilizó, si utilizó firma cualificada, firma avanzada. Y para el sector privado, esto tiene, por supuesto, también muchos beneficios, ¿no? Que es, por ejemplo, el onboarding digital más rápido y seguro. Actualmente tenemos muchos proveedores de servicios de identidad que se conectan con RENIEC y a partir de las consultas que hacen en RENIEC dan servicios a las empresas privadas para verificar o eh, autorizar la realización de algunas actividades, ¿no? Con una cartera digital podríamos facilitar mucho eso sin necesidad de o tantos proveedores o mejor dicho, también simplificando el acceso de estos proveedores la información contenida en la carpeta, ¿no? Para el sector privado también se podría decir que uno de los beneficios podría ser la reducción de fraudes de identidad, ¿no? Porque vamos a contar con autenticación fuerte de la información o de los datos de identidad de las personas y les va a dar también la posibilidad de ofrecer servicios totalmente en línea con respaldo jurídico, ¿no? ¿Qué riesgos debiéramos vigilar o estar atentos en este tema, ¿no? Para mí, uno de los más importantes es que no se pierda el control ciudadano, ¿no? Que el ciudadano tenga siempre el control de sus datos y que tratemos de que no sea Mm. una mega base estatal o una mega base de datos centralizada que esté fuera del control del ciudadano. Y ahí para eso, eh, ahí de repente sería bueno que exploremos temas como el uso de blockchain para descentralizar la base de datos o algunos mecanismos tecnológicos que le permitan al ciudadano tener el control de qué datos forman parte de la carpeta ciudadana y de qué datos él va a compartir, ¿no? Sin que tenga que depender de una entidad Mm. centralizadora de la información. Otro tema que debemos vigilar cercanamente, como también señalaba el doctor Ferreiros, es el tema de la privacidad. ¿Ya? En la cartera nosotros podemos empezar a acumular información, ¿no? De repente, como historial de interacciones con entidades públicas o privadas, ¿no? Se puede empezar a guardar información nuestra sobre nuestras actividades o se pueden empezar a guardar documentos o atributos que podrían generar la acumulación de mucha data en la cartera y por lo tanto Mm. incrementar el riesgo
de afectación de la privacidad de las personas, ¿no? Que por el lado de repente de perfilado comercial agresivo, si es que Así alguien es. entra, si es que alguien entra a revisar nuestros datos, ¿no? Si es que nuestros datos están accesibles o no están muy seguros, ¿no? Otro tema también es el tema de la vigilancia estatal que podría generar algunas preocupaciones en algunos ciudadanos, ¿no? Que es que también lo decía el doctor Ferreiros, que es esto de la generación de confianza, ¿no? Que uno de los primeros pasos que debiéramos dar en este proyecto es establecer los mecanismos que generen confianza en los ciudadanos respecto al uso de su información, ¿no? Y por eso es tan importante que el ciudadano tenga el control de esta billetera y que no sea el Estado el que tenga el control de nuestros datos, ¿no? También habría peligro si es que se permite reutilizar estos datos para otros fines distintos a los que motivaron la recopilación o que se pueda combinar atributos desde múltiples fuentes sin límites, ¿no? Eh, otro peligro también que ya lo comenté, que me preocupa también bastante, es que la cartera se vuelva un super repositorio, ¿no? Que enfrentemos una centralización excesiva que pudiera generar problemas si es que se produce un fallo técnico, por ejemplo, en esta super base de datos y podría afectar a todos los ciudadanos. Entonces, ahí sí, yo creo que habría que revisar la parte técnica para tener una tecnología descentralizada que nos permita el control de los ciudadanos, pero también el funcionamiento de la base de datos o de la tecnología sin problemas de caída, ¿no? Porque una caída podría afectar a todos los ciudadanos a la vez. Y además, el que enfrentemos la centralización excesiva podría también afectar la confianza de los ciudadanos porque generaría la duda respecto a un potencial control político o de acceso indebido de Así es. empresas o actividades comerciales, ¿no? Eh, Después, un tema también es que esta carpeta ciudadana debería también ayudarnos a eliminar el negocio de la identidad o al menos hacer que la identidad no sea eh, una fuente o los datos o los atributos de las personas no se conviertan en fuentes de ingresos o de comercialización, ¿no? Que es algo que también nos explicó el doctor Ferreiros, ¿no? Frente a la monetización de los datos, ¿no? Tenemos que cuidar que no tengamos nosotros que la cartera no permita la monetización de los datos o no permita que nuestros atributos de la personalidad se transformen en un negocio, ¿no? Como por ejemplo el negocio de consultas a registros de identidad, ¿no? Ahí, en los modelos que he tenido yo la oportunidad de ver en Europa o en Asia, digamos, el tema de la conexión a las APIs de la entidad que maneja la identidad es gratuito, cualquier aplicación se puede conectar, no hay un negocio atrás de los datos, ¿no? Eh, También un tema que también hay que ver es no profundizar las brechas que tenemos actualmente en el Perú, ¿no? Hay personas que tienen baja conectividad o poca alfabetización digital y se podrían ver afectados si es que la cartera se vuelve obligatoria para todos, ¿no? Sin un proceso de validación, sin un proceso de formación o capacitación. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque tenemos personas que podrían verse afectadas por esto, ¿no? Y en general, ya para ir terminando mi participación, yo creo que la cartera digital es súper importante para el desarrollo eh, no solamente de los negocios, del gobierno digital, sino también para el desarrollo de nuestra propia identidad, siempre y cuando mantengamos nosotros el control. Para mí eso es el tema más importante de todos. Yo creo que el ciudadano debe tener el control y no el Estado ni algún proveedor tecnológico, ¿no? Eso sería por mi parte el aporte. Muchísimas gracias por haberme permitido comentar en este momento. Eh,
Muchas gracias, Abel. Excelente tu exposición. Nos ha expuesto una serie de desafíos que esta tecnología tiene, digamos, enfrente. Y bueno, vamos a continuar con otro panelista. El segundo panelista es Alfredo Astudillo. Él es consultor en desarrollo digital y actual presidente de la IFO Capítulo Perú. Alfredo nos va a comentar sobre la exposición del doctor Carlos Ferreiros e igualmente probablemente sobre lo que he expuesto también a ver. Adelante, Alfredo. Sí, buenas noches con todos. Voy a voy a pecar y voy a usar algunas láminas de apoyo. Este, mm, el tema de estas láminas es que no las he hecho para esta presentación. Estas láminas tienen bastante tiempo. Quería comentarles, ¿no? El tema de identidad digital y el tema de cartera digital, que ahora le hemos llamado cartera cuando antes le llamábamos carpeta ciudadana, en realidad tiene bastante tiempo desde que fue presentada en el país, ¿no? Este, lamentablemente, en todas las acciones donde fue presentada no pudo prosperar. Y si ve, hay un intento actual de carpeta ciudadana dentro del Estado, tiene una visión muy técnica, muy de infraestructura. El primer comentario que tengo sobre este tema es que, tal como les pone el doctor Un Ferreiro, momentito, Alfredo. ¿Estás compartiendo tu pantalla? Martín, sí, ¿no se ve? no se ve. Más bien a Carlos vamos a pedirle que deje de compartir su pantalla, por favor, Carlos, para que tú Ya. compartas el tuyo. Mm, mm, ¿C'est bon? Ok, ahora sí, perfecto. Gracias. Adelante. Ya, ok. Gracias, Julio. Bueno, les decía que el tema de identidad y de cartera o carpeta ciudadana fue expuesto hace bastante tiempo. Lamentablemente, los mecanismos que se establecieron no prosperaron, entonces no hubo realmente un proyecto, ni una intención, y la fragmentación del Estado contribuye a que este tipo de esquemas que son netamente transversales sean difíciles de implementar, ¿no? En los esquemas de identidad digital, por ejemplo, nos fuimos más al esquema del DNI electrónico, que es solamente mecanismo, un mecanismo, sin profundizar a mayor nivel en tema de identidad digital. Otro ejemplo es la clave Sol, pero la clave Sol tiene la virtud de que, a través de un mecanismo muy simple, que muchos criticaron por ser muy inseguro, se pudo, digamos, progresar en todos los servicios tributarios. Y ahí es donde voy, ¿no? El primer punto, la identidad digital no es un tema teórico. Tiene que venir desde el punto de vista de los derechos, tiene que venir desde el punto de vista social, pero finalmente tenemos que aterrizarlo en mecanismos que permitan que esto funcione. Entonces, por ejemplo, ustedes ven este gráfico que, por temas de tiempo, no voy a entrar en detalles. Está sacado de un documento de identidad digital del Foro Económico Mundial del 2016. Sigue siendo totalmente válido, ustedes van a ver diversos componentes, este modelo se conversó, pero si ustedes se dan cuenta, si bien es de facto existe, porque porque el proveedor de identidad digital, uno de los grandes proveedores de identidad digital son los bancos, ¿sí? Los bancos te dan tus credenciales para que puedas hacer transacciones. No hay una regulación establecida. O sea, los bancos no se guían por una regulación sobre identidad digital. Ellos se guían sobre regulaciones finalmente bancarias. Y hay una otra serie de proveedores de identidad de diverso tipo. En general, cada empresa es un proveedor de identidad porque cada empresa te da su usuario y contraseña, ¿no? Desde Saga Falabella hasta cualquiera. Y hay otros temas relacionados también al uso de WhatsApp, donde
la identidad digital está dada de alguna forma por el teléfono, o sea, por el proveedor de telecomunicaciones, es el que está dando tu identidad. Entonces, todos estos esquemas en realidad ya fueron discutidos, establecidos, modelados, pero no hemos tenido la capacidad de desarrollarlos en el país, ¿no? Y esa es la, digamos, la moraleja de esta primera lámina. Voy a ir a una segunda, en donde se definió el año 2015 la carpeta ciudadana como un mecanismo donde se podían concentrar la identidad y los documentos. O sea, lo que ha expuesto el doctor Ferreiro ya como un mecanismo llamado carpeta ciudadana, que ahora le llamamos cartera ciudadana. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea le están llamando así. Pero digamos que la Unión Europea está haciendo todo ese trabajo y eso fue planteado ya hace algún tiempo, lo que es la carpeta ciudadana, que ahora sería cartera ciudadana. Nuevamente, no voy a entrar en los detalles, pero porque ya lo han mencionado bastante, esto permite concentrar documentos de forma electrónica y tener accesos, permisos, etcétera, que pueden otorgarse a terceros. Y el punto básico que lo mencionó Abel es el control del ciudadano. O sea, actualmente uno no distingue si la información que tiene de identidad es de RENIEC o es nuestra, ¿no? No está claro, o sea, oye, ese RENIEC, o sea, oye, un ratito, mi fecha de nacimiento es mío, ¿no? ¿Sí? Pero las entidades del Estado lo tratan como si fueran suyos. El punto básico de quiebre en un esquema de cartera es justamente ese, que la información es del ciudadano y el ciudadano consiente su uso. Ese es el punto básico. Y todas las demás ventajas que ustedes podrían vislumbrar del hecho de concentrar lógicamente, no físicamente necesariamente, sino lógicamente la información para que esté accesible en cualquier momento de cualquier dispositivo, bajo consentimiento, obviamente, de la persona, ustedes pueden vislumbrar todas esas ventajas, ¿no? Entonces la carpeta ciudadana, pero no es un instrumento de por sí, hay que entenderla, que la carpeta ciudadana, la cartera ciudadana va a interactuar con los diversos servicios, salud, educación social, la propia identidad, construyendo procesos, servicios automáticos en cada evento de vida, por ejemplo, cuando alguien nace, ¿no? Cuando alguien se casa, cuando alguien fallece. Toda esa información finalmente a través de todos los procesos facilita los procesos y concentra la información. Entonces, esto bajo un enfoque progresivo tiene enormes ventajas. Pero nuevamente les digo, el concepto no se ha difundido. Sí, yo conozco por lo menos dos ejemplos de que sí se está trabajando. Uno de ellos es el brevete digital, ¿no? Que si bien es solo brevete, es el mismo concepto. El otro es un servicio que da el Ministerio de Trabajo donde junta varia información para dar una especie de certificado de trabajo donde hay antecedentes penales, y hay varios otros tipos de información, ¿no? O sea, es decir, algunas entidades sí lo están trabajando, pero el concepto en sí no se ha entendido, en mi opinión, en cartera ciudadana, en carpeta ciudadana, no se ha entendido cabalmente en las entidades del Estado. Tendría que decir si la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital la entiende cabalmente o no. Ese es algo que yo en este momento no puedo responder. Y entonces, uno de los servicios que podría empezarse a hacer es el registro civil digital. Como indiqué, las personas nacemos una sola vez, pero nos piden la partida con 90 días de antigüedad. Ya nos las piden a cada rato. ¿Por qué? No, o sea, tiene su lógica, obviamente, ¿no? O sea, es decir, la partida es un papel que nadie sabe, ¿no? Que tendrían que asegurar si vale o no vale. Pero tenemos todas las tecnologías del mundo para indicar que un documento electrónico vale o no vale sin necesidad de estar pidiéndolo a cada rato. El documento electrónico se emite una vez, se garantiza su validez de diversos mecanismos,
pero además cada vez que hay que modificarlos se modifican por los mecanismos establecidos. Entonces, un registro civil digital, ¿qué cosa es? Es un sitio realmente donde están todas nuestras partidas, ya no tiene sentido hablar de partidas. Pero bueno, son documentos electrónicos que dan constancia de los atributos, de todos los atributos que mencionaba el doctor Ferreiros, ¿no? Y un registro civil digital es una implementación de una cartera digital, nada más. Entonces, mi reflexión final viene al tema de que creo que el concepto de cartera digital, carpeta ciudadana, el concepto amplio de identidad digital requiere todavía un nivel de discusión amplio y requiere un nivel de comprensión de nuestras autoridades para poder, digamos, trabajarlos o avanzar, ¿no? Las ventajas son enormes, obviamente es un tema progresivo, y en nuestro caso, en ISOC, tenemos el grupo de cartera digital, y en este caso vamos a ir trabajando algunas reuniones de trabajo, tratando de difundir más los conceptos y profundizar en los mismos y ver pues hasta dónde nos puede llevar el generar, el poder generar una discusión que finalmente nos lleve a convertir esos temas de cartera digital en una política que pueda ser implementada. Ahora ya está implementándose la Unión Europea, o sea, ya no, digamos, tenemos una referencia muy clara de un sitio donde se va a implementar, ¿no? Aunque obviamente no con el nombre, pero bajo el concepto existe en realidad en varios países. Y bueno, eso era básicamente lo que quería comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por la excelente disertación. En realidad, he visto que no hay preguntas por parte de los asistentes. Sin embargo, yo quiero hacer alguna pregunta primero para el doctor Ferreiros. Eh, Adel nos ha mencionado una serie de desafíos y ahora que están por implementar ya la cartera digital en Europa, ¿cómo han ido superando la gran cantidad de desafíos que tenemos? Obviamente en Europa la población es diferente a la población del Perú. Eso puede ser una ventaja, pero de todas maneras los desafíos están ahí vigentes, ¿no? Por lo tanto, sí me gustaría que nos explique cómo están superando algunos temas en Europa. Adelante, por favor, Carlos. Bueno, Europa creo que es la madre de la regulación en todo el tema digital. El problema es que tenemos que fijar la regulación antes que los procesos técnicos. O sea, la malquerida de toda la sociedad en términos de producción, de gestión, siempre son las ramas innovadoras. Es decir, cada vez más utilizamos la tecnología porque el hombre no está formado de tal manera en que pueda responder a todas sus demandas y por eso usa la tecnología. La tecnología viene a compensar, a mejorar, a ampliar las limitadas capacidades del ser humano. Si eso es así, entonces, todas las innovaciones que ha tenido el hombre para poder subsistir desde la piedra hasta la informática hoy, han utilizado como sustituto esta limitada capacidad del hombre. ¿Por qué? Porque era su sola manera de subsistir. El ser humano no puede defenderse solo a pequeña edad, necesita una familia. Y eso hablan una serie de autores que cuidan al hombre. El hombre no es capaz de ser autónomo desde su nacimiento. Y a su vez, para subsistir requiere de mejorar sus limitadas capacidades, primero, fisiológicas que han sido, y ahora mentales, cognitivas, racionales. Esa es la primera relación. Entonces, la innovación viene primero que la regulación. Entonces, cuando Julio, me preguntas, ¿cómo hacemos para que esta regulación que se viene en Europa se venga dando en el Perú? En primer lugar, los europeos tienen miles de años
regulando. Desde la práctica de la Revolución Francesa, la separación frente a la concentración del poder de Luis XIV, por ejemplo, ¿no? Él concentraba el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. La revolución cambió eso, la separación y el equilibrio de poderes como principio fundamental de la democracia. Pero la revolución viene después de toda innovación, de toda modificación. Los europeos han comprendido eso. Entonces ahora centran todo en el ser humano. La finalidad de la sociedad europea es el hombre, los principios y valores que van a dignificar a la persona humana. Entonces, siempre la regulación llega después, nunca llega antes. Entonces, para crear la cartera digital, han tenido que utilizarse primero las innovaciones y el avance de estas innovaciones para después regular. El caso de la identidad ha sido muy discutida de los años 60. ¿Cómo es que los datos personales pudieran ser un activo? Y son un activo particular, patrimonial en muchos casos. Entonces, han tenido que crear alrededor de la cartera digital y antes de la identidad e identificación de las personas una relación de equilibrio entre el control de la persona, el fin supremo del ser humano, y del otro lado, el Estado que garantiza esta dignidad de la persona. Entonces, a partir de ahí, los principios y valores europeos inciden sobre esto. Primero, es la persona y luego son lo que viene después, la sociedad, la producción, en fin, pero centrada sobre el ser humano. El caso de Latinoamérica ha sido lo contrario. El caso de Latinoamérica, estamos pensando todavía en que el ser humano viene después de estas relaciones. Entonces, la tecnología nos llega la tecnología y muy rápidamente, pero las regulaciones no están. Y en el caso peruano están dispersas, están desperdigadas, son fragmentarias. Un ejemplo, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en el Perú es una entidad de cuarto o quinto nivel ligada al Poder Ejecutivo. En el caso de Europa, no. La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales es una entidad autónoma, una autoridad administrativa autónoma, cuyos miembros son miembros del Parlamento, miembros del Poder Judicial, miembros del Ejecutivo, profesores universitarios, líderes expertos en informática y otras relaciones. Entonces, el poder de esta autoridad de protección de datos personales es múltiple y equilibrado entre los diferentes intereses que busca cada cual. Para llegar nosotros al Perú, miremos primero cuál es la situación del Perú para saber si es que podemos hacer una copia y calco de lo que ocurre afuera. Entonces tenemos que ir poco a poco adaptando estas regulaciones que puedan permitirnos llegar a lo que decía Abel. Tenemos que ver que no estamos alfabetizando digitalmente. Las personas mayores están desfasadas de todo el compromiso numérico digital. Los niños y los adolescentes. En estos momentos el presidente Macron ha decretado de que el próximo año el ingreso escolar, los niños no entrarán con los celulares a las escuelas. Con eso tenemos una razón del cuidado que tienen ellos para que cualquier vinculación que se tenga con la comunicación, que es uno de los elementos importantes en la informática, que esta comunicación no sea perturbada por los estudios. Entonces, mi respuesta, Julio, es tenemos que avanzar por lo menos en nuestra propia característica. Y otra de las características importantes es lo que decía en algún momento Alfredo en los documentos que he leído, es cómo los datos personales, no solamente los datos en general, los datos generales que tiene el Perú pueden influir en un cambio importante en el mundo. Y cuando hablamos de sociedad del conocimiento, estamos pensando en datos que tienen que ver con nuestras ventajas comparativas. O sea, las ventajas comparativas que tenemos en el Perú, en términos de biodiversidad, por ejemplo, en términos de Antártida, en términos de mares, en términos de control y registro de agua,
nos dan una ventaja en términos de datos que pueden ser importantes para esta sociedad de la información y el conocimiento y que puedan proveernos ellos de otro tipo de datos e informaciones sobre lo que se realiza afuera. Si no, quedamos fuera. La inteligencia artificial nos está mostrando que hay empresas en China que producen 1.200 automóviles con 100 personas y con 600 robots. Entonces tenemos que pensar a futuro y ver cuál es nuestra característica o la caracterización que podemos dar a este país y que podamos realizar una vía de desarrollo completamente diferente y especial, como lo hizo Corea o como lo está haciendo Malasia en Asia. Tenemos que pensar en eso. Ok, muchas gracias, Carlos. Una pregunta para Abel. En un país como el nuestro, con una diversidad normativa de todo tipo, en realidad la norma viene dependiendo de quién está en el poder. Entonces, ese es un desafío tremendo, ¿no? ¿Cómo se podría avanzar en la parte normativa en el Perú con la finalidad de que sea un sustento adecuado para la implementación de la cartera digital? Adelante, Abel. A ver, sí. Bueno, como decía el doctor Ferreiros y también mencionaba Alfredo, justamente aquí lo importante es que eh, tomemos nosotros el tema en un equipo de trabajo, creo, para establecer primero los grandes criterios, los grandes marcos conceptuales que deban guiar lo que es la construcción de una carpeta ciudadana. El doctor Ferreiro decía, no, la tecnología tiene que estar después del derecho en este caso porque tenemos que construir primero el marco de principios, el marco conceptual. Y este marco, pues, tiene justamente las grandes líneas que hemos mencionado en este conversatorio, ¿no? El tema de la privacidad, la protección de los datos personales, el tema también del control ciudadano, el tema de que los datos no pueden ser negocios, el tema también de la posibilidad de interconectar, que el Estado también y los privados participen, ¿no? En la formación de estos grandes principios, porque va a ser un gran mecanismo para facilitarnos la vida a los ciudadanos en ambos entornos, en el entorno privado como en el entorno público. Yo creo que el primer paso es, a partir de la construcción de este equipo de trabajo que proponía el doctor Ferreiros, es establecer primero los grandes principios, los grandes marcos conceptuales, y a partir de eso, eh, proponer, yo lo que diría es que nosotros deberíamos tomar la batuta en este tema y hacer una propuesta legislativa, y esta propuesta empujarla, enviarla a las entidades que correspondan, para que con nuestro impulso logremos nosotros hacer que esta tecnología, este mecanismo de la carpeta digital se implemente de una manera, de la manera más rápida posible, pero de una manera pensando siempre en el ciudadano. Yo creo que el ciudadano tiene que ser el gran centro alrededor del cual gire todo este desarrollo. Cierto, cierto. Muchas gracias, Abel. Bueno, sí, tenemos una serie de retos, realmente una serie de desafíos, y un país que tiene una gran cantidad de brechas. La brecha digital es enorme y obviamente la implementación de la cartera digital, solo por la brecha digital ya enfrenta un desafío tremendo. Entonces, se tiene que de alguna forma convivir, vamos a llamar así, una forma como se utiliza actualmente la identidad con lo que podría ser el ideal de la cartera digital para gestionar la identidad. Entonces, mi pregunta es para Alfredo ahora, ¿cómo plantearíamos esta transición? Porque no va a ser de un día para otro, tiene que haber un periodo de transición para que se adopte en general para todos los ciudadanos la cartera digital. Adelante, Alfredo. Bueno, en realidad la transición la da la propia naturaleza del proyecto, porque no es posible hacerlo de golpe. No es que el lunes todo el mundo usa cartera digital, no, así no funciona. Entonces hay un proceso ya natural, progresivo de desarrollo, ¿no?
Ahora bien, yo creo que en algunos puntos tal vez no estemos, digamos, mirando por debajo al ciudadano. ¿Por qué? Porque yo sí creo que si al ciudadano se le da la herramienta, y el ciudadano es una herramienta obviamente normalmente fácil de usar, y para el ciudadano eso es mejor, yo creo que el ciudadano finalmente la adopta. Los ejemplos, por ejemplo, es el YAPE, ¿no? Claro, tuvimos la pandemia de por medio, la pandemia creó la necesidad. Y ese es el punto, ¿no? Crear la necesidad para que el ciudadano pueda adaptarse. Obviamente, un proceso de implantación tiene que ser progresivo, pero, pero lo que más me preocupa en realidad no va por ese lado. Lo que más me preocupa es cómo arrancar, porque no tenemos en este momento ningún mecanismo que establezca cómo empezar. Por ejemplo, nosotros decimos, queremos hablar de identidad digital. Ok, la RENIEC o el RENIEC hace una charla cada año sobre identidad digital, pero ahí queda. Entonces, no hay un mecanismo que pueda empujar a nuestras entidades del Estado. Por ejemplo, estamos hablando de cartera pública, pero podría ser pública, podría ser privada, podría ser público-privada, o podría ser de datos públicos, podría ser de datos privados. O sea, hay bastantes variantes en el concepto. Digamos, pero digamos, quisiéramos empujar a nuestras autoridades y no tenemos un mecanismo. Abel menciona que deberíamos hacer una propuesta. Y entonces vamos a llegar al mismo problema que tenemos en el ecosistema digital desde hace 20 años, que es un ecosistema digital que no tiene fuerza. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, ¿no? Creo que lo primero es reforzar el ecosistema digital. El ecosistema digital peruano está compuesto de un montón de entidades, de gremios, de sociedad civil, de las propias entidades del Estado, pero no hay un mecanismo que permita de alguna forma juntarnos y discutir, siquiera discutir. La CODESI, que fue el Comité por el Desarrollo de la Sociedad de la Información, fue prácticamente abandonada el año 2016 y se optó por un enfoque netamente burocrático para el desarrollo del ecosistema digital desde la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital al crear algo llamado Sistema Nacional de Transformación Digital, que excluye de facto la participación de las empresas y de la sociedad civil. Entonces creo que ese es el primer punto, es poder plantear esas ideas en un escenario que tenga la suficiente articulación para en algún momento plantearlas al gobierno. No es una tarea fácil, muchos venimos trabajando en esto de hace años y no se ha podido hacer. Pero digamos, las esperanzas en este sentido no se pierden. Y por nuestro lado, por el ISOC, tenemos ya el grupo de trabajo que es pequeñito, lo podemos ampliar y vamos a ir trabajando, qué sé yo, desayunos de discusión, siquiera para conversar del tema y que se eleve el nivel de conciencia del mismo, ¿no? Ok, muchas gracias, Alfredo. Bueno, con estas preguntas damos por terminado nuestra reunión, no sin antes obviamente agradecer a Carlos por su excelente disertación. Es un tema que es importantísimo y tenemos que seguir desarrollando. Igualmente agradecer a Adel y a Alfredo por sus interesantes intervenciones que han contribuido tremendamente a este evento. Muchísimas gracias y nos veremos en un próximo evento. Que tengan una buena noche. Gracias también. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.